astas y plumas. Cuando era más joven, prefería pasar tiempo en casa de mi bisabuela, en lugar de estar en la mía, que estaba justo al lado. Mi abuela solía dejarme pasar la noche con mis bisabuelos para alejarme de sus propios problemas. Ellos tenían su dormitorio en un extremo de la casa, y al otro extremo estaba la habitación donde yo dormía. Esa habitación era bastante grande para un niño de 6 o 7 años, con una cama amplia que tenía gabinetes con puertas corredizas de vidrio como cabecera y 2 ventanas enormes. Una de ellas daba al patio lateral, donde había varios pinos jóvenes, y la otra al granero de atrás, donde guardaban su caravana y otras cosas. Antes de seguir, debo mencionar que soy parte de la comunidad indígena de la tribu mixteca. Mi madre fue adoptada por una familia de ascendencia claramente francesa, y aunque mi abuela prefería que no tuviéramos contacto con nuestras raíces, mi bisabuela abrazaba nuestra herencia. Ella nunca nos lo ocultó e incluso nos enseñó algunas cosas. Yo era muy pequeño para comprender todo esto antes de que ella falleciera, pero esas enseñanzas quedaron en mí. Una noche, mientras dormía en casa de mi bisabuela, me desperté cuando se encendió la luz del sensor de movimiento del granero en la parte trasera. La habitación se iluminó por completo, y aunque todo estaba tranquilo, no pude volver a dormir. Me levanté y comencé a jugar con los bloques de construcción que tenía cerca, esperando que la luz se apagara para intentar dormir otra vez. Sin embargo, de pronto sentí una extraña necesidad de mirar por la ventana hacia el patio lateral. Me subí a la caja de juguetes bajo la ventana y miré hacia afuera. Para mi sorpresa, vi a un joven en el patio, tal vez de unos 17 o 19 años. Tenía el cabello negro, lacio y cortado casi a la altura de las orejas. No era de piel oscura, pero tampoco blanco. Llevaba puesto lo que parecía un overol color canela, y estaba inspeccionando con cuidado las ramas de uno de los pinos jóvenes a pocos metros de la ventana. Lo observé por un par de minutos, sin sentir miedo, solo curiosidad. De repente el joven levantó la cabeza y miró a su alrededor, hasta que nuestros ojos se encontraron. En ese momento su expresión cambió por completo. Parecía sorprendido, casi asustado. Sus ojos se abrieron tanto que pude ver el blanco en ellos incluso con la poca luz. Lo que sucedió después es difícil de explicar. De un momento a otro, el joven se transformó en un venado. No fue un proceso lento. Simplemente giró hacia la izquierda, se puso en 4 patas, y cuando sus manos tocaron el suelo, ya era un ciervo que corría hacia la oscuridad, desapareciendo más allá del granero. A la mañana siguiente, intenté contarle a mi bisabuela lo que había visto, pero ella parecía molesta y no quiso hablar mucho del tema. Mi bisabuelo salió más tarde a revisar el árbol exacto donde vi al joven, pero no encontró nada. Mi abuelo, por su parte, no quería oír más sobre el asunto. Años más tarde, aprendería sobre los nahuales, seres que pueden cambiar de forma. Al pensar en el joven, recordé cómo su overol podría haber sido piel de venado. Sin embargo, mi experiencia no coincidía con los relatos de otras personas sobre encuentros con nahuales. No sentí miedo, no había un olor extraño, y nadie mencionó mi nombre, como suelen decir en esas historias. Además, el joven parecía tenerle más miedo a mí. Supongo que si yo estuviera buscando algo y viera a un niño pequeño mirándome desde una ventana, también me asustaría. Con el tiempo me convencí de que tal vez solo presencié a un adolescente cazando ilegalmente en nuestra propiedad y lo sorprendí. Quizás mi mente de niño procesó la escena de manera extraña. Pero todo esto cambió cuando, ya siendo adulto, le mencioné a mi madre el concepto de los nahuales. Le conté lo que posiblemente vi aquel día, y su respuesta me dejó perplejo. ¿Tú también viste al hombre? Pensé que recordaba mal, que quizás estaba confundiendo la historia. Sin embargo, ella no dio más detalles, solo agregó: había un hombre mayor, calvo, que solía bailar en el techo con un cinturón hecho de plumas. Cuando salía a gritarle al hombre que bailaba en el techo por hacer tanto ruido, él me sonreía y se iba volando como un pájaro. Esto
más dudas que respuestas. Los nahuales son reales. Sé que no soy un gran escritor, pero quería contar mi historia tal como pasó. Si tienes alguna respuesta o explicación, me encantaría saberla. Ahora un poco de contexto. Tengo 16 años, vivo en el oeste de México y participo activamente en el rodeo. Esto ocurrió a finales del invierno. Mi hermano y un amigo cercano, a quien llamaremos Toño, obtuvieron permiso de una comunidad local para usar su arena y practicar lazar. Llegamos temprano en la mañana para tener todo el día. Hay que decir que los caballos de mi hermano y de Toño son muy tranquilos y no se asustan fácilmente. Mi yegua por otro lado es bastante nerviosa y suele asustarse por cualquier cosa. Desde que llegamos, notamos que los caballos estaban inquietos, pero lo ignoramos pensando que era cuestión de que se acostumbraran al lugar. Después de pasar la mayor parte del día lazando y trabajando con el ganado, decidimos dar un paseo para explorar la zona. Los caballos parecían haberse calmado un poco. Nos dirigimos hacia un río cercano para que los caballos pudieran beber. A unos 30 metros del agua, un olor horrible nos golpeó, como el de un animal en descomposición. Luego, algo en la línea de árboles llamó la atención de todos los caballos y mi yegua, ya nerviosa, se negó rotundamente a seguir adelante. Cansado después de un largo día y frustrado por la falta de cooperación de mi caballo, decidimos que era mejor terminar por hoy. Ya era muy tarde para cargar todo el equipo y llevar a los caballos de regreso, así que Toño sugirió dejarlos ahí por la noche y quedarnos a dormir en su casa, ya que vivía más cerca que nosotros. Preparamos los establos para la noche, les dimos de comer y beber a los caballos, y luego fuimos a la casa de un amigo de la familia de Toño que se ofreció a hacernos la cena. Después de una comida deliciosa, unas risas y algunos juegos de billar, el extraño encuentro en el río ya estaba fuera de mi mente. Alrededor de las 9 de la noche, todos queríamos descansar, pero antes quise revisar a los caballos una última vez. Cuando le mencioné esto a Toño, su amigo de la familia me advirtió que no fuera solo por la noche. Respetando su consejo, se ofreció a acompañarme. Nos subimos a su camioneta y regresamos a la arena. Estaba solo a medio kilómetro de distancia, pero el camino estaba helado así que tuvimos que conducir más lento de lo esperado. Justo antes de cruzar el puente que pasa sobre el río, una sensación de pavor me golpeó como una tonelada de ladrillos. Miré por la ventana y lo vi. 2 ojos amarillos brillando en la oscuridad. Nunca olvidaré esos ojos, no había suficiente luz como para hacerlos brillar tanto como lo hacían. Soy una persona racional, pero en ese momento algo en mi interior me decía que todo estaba muy mal. Toño también lo notó. Me preguntó: ¿Hueles eso? ¿Algo huele horrible, o soy solo yo? No había percibido nada hasta que me lo mencionó, pero cuando giré la cabeza para verla, noté que ella también había visto los ojos. Ambos estábamos aterrados. La figura en la distancia parecía medir al menos 2,5 metros de altura, mucho más grande que cualquier animal de la zona. Finalmente, recobré el sentido. Pisé el acelerador y el camión patinó un poco en el hielo antes de recuperar tracción. Al llegar a la arena, encendimos las luces y revisamos a los caballos. Lo primero que noté fue que mi yegua no había tocado su comida, lo cual era raro porque ella es de las que siempre come de más. Los otros 2 caballos tampoco habían comido. Aunque nos pareció extraño, estábamos demasiado asustados y con frío como para pensar mucho en ello. Subimos de nuevo al camión y regresamos sin mayores incidentes. Esa noche caímos rendidos en cuanto tocamos las almohadas. De repente me desperté. Mi hermano me sacudía del brazo con urgencia y cuando le pregunté qué pasaba, solo se llevó el dedo a los labios, pidiéndome silencio y señaló hacia la ventana. Afuera se escuchaba un golpeteo en el vidrio, seguido de unos rasguños. Miré el reloj, eran las 3 de la mañana. No le había contado a mi hermano sobre lo que vi en el puente y ya era tarde para mencionarlo ahora. Intenté mantener la calma y le dije que lo ignorara, que volviéramos a dormir, pero estaba convencido de que esa cosa nos había seguido desde la reserva.
No pude pegar ojo el resto de la noche. En cuanto salió el sol, desperté a Toño y a mi hermano. Quería ir por los caballos y sacarlos de ahí lo antes posible. Le conté a Toño lo de los golpes en la ventana y después de tomar un café, salimos a revisar si había huellas. Y claro, las había. Eran marcas de pezuñas como las de un venado, pero las huellas no seguían un patrón normal, como si la criatura hubiera caminado en dos patas. Nos asustamos, pero queríamos asegurarnos de que los caballos estuvieran bien. Al llegar a la reserva, encontramos que todos los caballos estaban bien, pero la comida y el agua seguían intactas. Los cargamos y salimos de allí lo más rápido posible. Mientras cruzábamos el puente por última vez, miré hacia la línea de árboles y lo vi de nuevo. Era un ciervo enorme, mucho más grande de lo normal. Su piel parecía estar cayéndose de sus huesos y sus patas estaban torcidas en una dirección antinatural. Pero lo peor fue su cara. Tenía los mismos ojos amarillos que había visto la noche anterior, y cuando hice contacto visual con la criatura, lo juro, me sonrió. Era la sonrisa más repugnante que jamás había visto, con dientes amarillos y puntiagudos. Nunca más volví al lugar. Un nahual me visita. Desde hace tiempo quería compartir mis encuentros y experiencias extrañas, pero lo que me contó mi hermana hace unos días fue lo que finalmente me animó a hablar de esto, especialmente sobre un posible encuentro con un nahual. Soy parte de una comunidad indígena, al igual que mi padre y mis hermanos. Mi mamá tiene muy poco de esa herencia, pero igual siempre hemos estado interesados en las tradiciones. No estamos vinculados formalmente a ninguna tribu, pero me gusta aprender, leer y participar activamente en la cultura nativa. En el estado donde vivo hay varias comunidades indígenas. Hace unas semanas, le pregunté a mi papá sobre las tribus de la zona y si existía la posibilidad de que hubiera nahuales por aquí. Él evitó la pregunta, pero me mencionó que una tribu en el norte era conocida por tragedias misteriosas, algunas cometidas por miembros y otras por personas inexplicables. Traté de sacarle más información, pero no quiso decirme nada más. Ahora quiero contarte sobre los encuentros que han tenido algunos de mis amigos y familiares. Mi hermana y yo hemos sido quienes más hemos vivido estas experiencias, aunque mi hermano también ha tenido algunos incidentes extraños, como rasguños inexplicables y susurros en la noche. Aunque fue raro, sucedió. Todo comenzó a principios del verano de 2017. Mi hermana y yo compartíamos habitación. Siempre ha tenido miedo a la oscuridad, así que siendo el buen hermano mayor me quedaba con ella. Eran alrededor de las 11 de la noche cuando ambos escuchamos un sonido extraño. Parecía el canto de un pájaro, pero definitivamente no era normal. Sonaba como si alguien con la garganta irritada intentara imitar a un cuervo. Mi hermana y yo levantamos la vista de nuestros teléfonos y nos miramos con extrañeza. Vivimos en un conjunto de departamentos en las afueras de un pequeño pueblo, un lugar donde lamentablemente hay problemas con adicciones. Así que en un principio pensamos que quizás era solo alguien afuera. Sin embargo, el sonido continuó durante unas 3 horas, hasta que finalmente se detuvo alrededor de las 2 de la mañana. Mi hermana ya se había quedado dormida y todo estaba en silencio, pero luego escuché a los perros grandes que viven cerca comenzar a ladrar sin parar. Pensé que tal vez habían visto un animal, pero ahora, mirando hacia atrás, creo que pudo haber sido la primera vez que un nahual me visitaba. Pasaron unas semanas y el mismo sonido empezó a oírse nuevamente, esta vez entre las 10 de la noche y las 11 de la noche, y solía durar hasta la 1 o 2 de la mañana. Al principio mi hermana y yo no le dimos mucha importancia. Llegamos a pensar que simplemente era un pájaro extraño. Pero una noche, cuando me quedé a dormir en casa de un amigo, que vivía en un tráiler a las afueras del pueblo, cerca de mi casa, escuché el mismo sonido. Estábamos a punto de quedarnos dormidos en los sofás cuando lo oí de nuevo. Me senté y miré a mi amigo. ¿Escuchaste eso?, le pregunté,
pensando que quizás lo había imaginado. Sí, sonó como un pájaro. ¿Por qué?, me respondió, probablemente pensando que estaba exagerando. «O no es nada, solo lo escucho mucho», le dije tratando de que no pareciera importante. Si le hubiera contado lo que realmente pensaba, probablemente no me habría creído. Esa noche el sonido continuó hasta que me quedé dormido. Pasó otra semana y los mismos ruidos volvieron a escucharse por la noche. Mi hermana empezó a ponerse paranoica y aunque yo también lo estaba, solo le dije que no era nada, solo un pájaro raro. En ese momento, ya había estado escuchando muchas historias sobre los nahuales y empecé a notar similitudes entre esos relatos y lo que me estaba ocurriendo. Una noche, mi hermana y yo estábamos tranquilas en nuestras camas, con la ventana abierta, cuando los ruidos extraños comenzaron de nuevo. Esta vez sonaban más irregulares, como si algo estuviera enfermo. Se detuvieron bastante rápido y sin darle mucha importancia, seguimos usando nuestros teléfonos. De repente, justo al lado de nuestra ventana, escuchamos un grito aterrador. No era un sonido humano, parecía una mezcla entre el llanto de un bebé y el chillido de un perro herido. Al oírlo, mi hermana y yo saltamos de la cama, gritando y nos escondimos bajo las sábanas. Yo también me metí debajo de las mías con el corazón acelerado. Esperamos lo que nos pareció una eternidad hasta que mi hermana me susurró, preguntando si era seguro. Sabía que tenía que ser el valiente, así que a regañadientes me destapé y fui a cerrar la ventana. Lo hice rápido y al mirar afuera no vi nada. Mi hermana quería decirle a nuestros papás, pero sabíamos que no nos iban a creer. A la mañana siguiente, les pregunté si habían oído algo, pero dijeron que no. Más tarde, en una reunión con 3 amigos, les conté lo que había pasado. Al principio pensaron que estaba bromeando, pero cuando les describí el miedo constante que sentía, comenzaron a creerme. Les dije que algo me estaba siguiendo, incluso hasta las casas de ellos, lo que nos asustó a todos. Esa misma noche el perro de mi amigo comenzó a ladrar y gruñir sin parar. Uno de mis amigos bromeó diciendo, ¿por qué somos amigos del nativo? Eso nos hizo reír y alivió un poco la tensión, pero en el fondo sabíamos que algo raro estaba pasando. Mi hermana me comentó que los ruidos pararon mientras yo no estaba en casa, lo que prácticamente me confirmó que algo me seguía. A partir de ese momento, sentí un miedo constante y no podía dormir. El grito que habíamos oído seguía resonando en mis oídos y los ruidos afuera se hacían cada vez más enfermizos, como si la cosa que los hacía se debilitara cada noche. Esto continuó durante todo el verano. Con el tiempo, nos acostumbramos, a veces parecía que había más de uno de esos ruidos, pero mientras no empeorara, tratábamos de ignorarlo. Incluso cuando estaba en casa de mi amigo, me sentía paranoico. Salir a pasear a mis perros en la noche me aterraba porque, de repente, se quedaban mirando algo en la línea de árboles, justo fuera de mi vista. No ladraban ni nada, solo miraban fijamente y luego corrían hacia casa. Yo los seguía agarrando las correas con fuerza, tratando de no perder el control. Una noche miré por la ventana y lo vi, aunque solo por un momento. A través del borde de la cortina, vi algo. Era una extraña criatura, se veía delgado y enfermo, con los ojos hundidos y una expresión de malestar en su rostro. Lo observé hasta que la cortina se movió y desapareció. Después de eso el miedo que sentía se intensificó. A medida que el verano llegaba a su fin, escuchamos los ruidos cada vez menos. Traté de grabar el sonido una vez, pero creo que olvidé presionar el botón de grabar, porque nunca pude encontrar el archivo en mi dispositivo. Todo se ha calmado un poco últimamente, pero todavía tengo esa sensación constante de inquietud. Todo es muy extraño y no creo que sea solo una coincidencia. Solo espero que esto termine pronto y que pueda dormir tranquilo de nuevo. Paso sin huellas.
En una ocasión mi novia y yo fuimos a acampar cerca de un lago en un lugar aislado de la Sierra de Oaxaca. Durante el día, el paisaje era hermoso, pero en cuanto se ocultó el sol, el frío se volvió tan intenso que decidimos encender una fogata y retirarnos a nuestra tienda de campaña. Ya era completamente de noche cuando nos acomodamos y tratamos de dormir, aunque aún era temprano. Hay que recordar que estábamos en medio de la nada, no había ni un alma cerca de nosotros, tal vez la tienda más cercana estaba a casi 2 kilómetros. Después de estar acostados unos 30 minutos comenzamos a escuchar pasos alrededor de nuestra tienda. No escuchamos cómo se acercaron, simplemente empezaron como si hubieran aparecido de repente justo frente a nosotros. Agarramos nuestro spray para osos y decidimos asomarnos. Salimos de la tienda pero no había absolutamente nada allá afuera. Regresamos a nuestros sacos de dormir, sintiéndonos bastante inquietos. Unos 15 minutos después oímos un ruido extraño y nuevamente lo que sonaba como pasos alrededor de la tienda. Esta vez no fue directamente en la entrada, pero los pasos comenzaron a dar vueltas alrededor nuestro, como siguiendo un patrón. Lo más raro es que aunque los sonidos estaban ahí, nunca vimos huellas en el suelo ni sombras que explicaran lo que pasaba. Decidimos que era mejor no arriesgarnos y en cuestión de minutos desarmamos el campamento. Nunca habíamos empacado tan rápido en nuestras vidas. Caminamos fuera del bosque como si estuviéramos huyendo de algo y terminamos la noche en un motel cercano. Nos quedamos preguntándonos si quizás habíamos sido visitados por un nahual, ya que no vimos huellas de ningún animal cerca de nuestra tienda, pero estábamos seguros de haber escuchado claramente esos pasos. ¿Qué creen que pudo haber sido? Un par de años después, ya viviendo en Guanajuato y estudiando en la universidad, algo similar ocurrió mientras pasaba el verano en casa con mi compañero de cuarto. Era alrededor de la 1 de la mañana y estábamos en la cocina del segundo piso cuando comenzamos a escuchar un gemido. Al principio pensamos que sería el vecino, pero el sonido se hizo más claro, como si viniera de nuestra puerta principal. No era un simple ruido, sonaba como el llanto de un bebé. Nos acercamos a las escaleras para escuchar mejor y de repente, el llanto se transformó en golpes fuertes en la puerta, como si algo intentara entrar a la casa. No sabíamos qué hacer, estábamos congelados de miedo. Esto continuó por unos 30 minutos y aunque el ruido iba y venía, no pudimos dormir esa noche. Estábamos tan asustados que decidimos llamar al número de emergencias de la policía, ya que aquello no parecía algo normal. Mientras hablábamos por teléfono, los golpes en la puerta se hicieron más intensos tanto que la persona al otro lado de la línea podía oírlos. Nos dijeron que enviarían a alguien, pero nunca llegó nadie. Nos hartamos de esperar y decidimos bajar a ver qué estaba pasando. Armados con un cuchillo de cocina, mi compañero y yo descendimos las escaleras mientras el ruido continuaba. Sin embargo, al llegar a la puerta y mirar por la mirilla, no había absolutamente nada. Subimos nuevamente y aunque los ruidos continuaron por otros 10 minutos, finalmente cesaron. Al día siguiente, revisamos la puerta y no había señales de daño, ni rastro alguno de lo que había pasado. Hasta el día de hoy seguimos pensando en ello y estamos convencidos de que pudo haber sido un nahual o algún espíritu. ¿Qué creen ustedes que pudo ser? Esto es lo de Twitter, esto es lo de YouTube, yo digo esto es lo de Facebook y esta es